empezando la quinta semana en Pai. Estoy yendo a entrenar, espero que haya espacio porque abren a las 3 y no reservé nada, entonces voy a caer y esperar a que pueda entrenar uno a uno. Es mi último día en Pai, mañana me vuelvo a Chiang Mai y mis últimos días en Tailandia. Voy a llorar. Esa es una pescadería por la que paso siempre y me llama la atención porque no tiene heladeras. Tiene todo en esos recipientes como de espuma plus y hielo y vende todos los mariscos y el pescado así. Me puse este top de gimnasia para que mi outfit sea un toque diferente al de siempre. Caminando ya me doy cuenta por qué nunca uso remeras, porque me cago de calor. Acabo de salir del entrenamiento y la cosa fue así. Es que yo quería hacer un entrenamiento privado uno a uno, porque la verdad que los grupales me intimidan mucho. Y cuando llegué a las 3 me dijeron que de 3 a 5 había entrenamiento grupal, entonces que todos los profes estaban tomados y que solo podía o hacer la clase grupal o esperar hasta las 5. Y me dio tremenda paja esperar hasta las 5, entonces terminé haciendo la clase grupal. Pero lo que estuvo bueno es que al principio como que te preguntaban si tenías experiencia o no. Yo dije que no, de una, o sea, ni en pedo me iba a poner a pelear con otra persona. Y estuve bien porque me pasaron como a un sector de principiantes que estábamos solo 2 locos más y yo. Entonces tuvimos como un profe que fue por cada movimiento enseñándonos exactamente cómo teníamos que hacerlo, y eso me encantó porque siento que cuanto más me lo refrescan mejor. Tipo, cómo mover la pierna y el brazo y el cuerpo en cada movimiento. Eso estuvo muy bueno. Entonces estuvimos haciendo eso. Antes de eso, perdón, tuvimos que saltar la fucking cuerda, obviamente. Debo decir que me fue mejor que mi otra vez, pero igual no entienden cómo salta la cuerda la gente y cómo la salto yo. Es un descanso. Saltamos la cuerda, hicimos abdominales y lagartijas. Después hicimos eso de las poses. Después de toda esa parte de las poses, sí venían como profes uno a uno a pelear con nosotros, que es como la parte más del entrenamiento Muay Thai. Y después de eso tuvimos que pegarle a la bolsa con la pierna. Después de eso teníamos que hacer abdominales mientras uno de los profes te pegaba como con golpes la panza, porque claro, o sea, si peleas en verdad Muay Thai te pegan en la panza, entonces tipo te adiestran para toda la pelea. Después de eso tuvimos que hacer abundantes abdominales, tipo todos en grupo, ahí ya nos habían juntado. Entonces nada, estuvo buena la experiencia, fue súper hardcore y dio un poco de miedo sinceramente. Había alguna gente mala onda y otra buena onda, como en todo, pero me alegra haber ido sinceramente porque primero nunca había ido a una grupal y ahora ya tengo esa experiencia también. Y creo que es la última que voy a hacer en Tailandia porque, o sea, sinceramente me gustaría hacer más, pero tengo que cuidar un poco mi plata. Y ya me voy de Tailandia en breves, no quiero hablar del tema. Me vine al mercado nocturno a comer algo. Recién entro a mi habitación en Chiang Mai, que lo saqué a través de Booking, pero parece que es un Airbnb, porque llegué abajo y literal no había nadie como en recepción y dije, ¿qué carajo es esto? Y de repente llegó una chica que claramente no era tailandesa y le dije, ¿trabajas acá? Y me dijo, no, vivo acá. Y le digo, no sé cómo entrar a mi habitación, o sea, no hay nadie ahí en recepción. Y me dijo, escribirles un mensaje porque te tienen que mandar un código para sacar la llave que hay afuera en una cajita, y ahí me mandaron el código y acabo de entrar. Y es enorme, o sea, literal enorme. Igual que Pai, cama doble, que son enormes las camas acá. Y otra cama de una plaza para hacer otro pijama party con amigos imaginarios. Y vamos a chequear el baño, que todavía no lo chequeé, pero, o sea, este lugar tiene demasiado espacio inutilizado. Tipo, ¿qué es esto? Ok. ¡Wow! Tiene ducha separada. Eso está bueno, eso está bueno.
Y el baño está ok, qué decirles. La ducha separada se lleva puntos siempre en Tailandia. Así que bueno, voy a estar acá por 2 noches y después ya me voy de Tailandia. Bueno, desde ayer estoy en Chiang Mai. Me gusta mucho esta ciudad y creo que es mi favorita, sinceramente. Y estuve haciendo varias cosas, pero no estuve hablando mucho. Ya les dije que estoy un poco en una y también algunas cosas me las guardo para mí por un momento. Pero sí probé durian por primera vez, que es la fruta esa que tiene como pinchos afuera, que es re famosa porque tiene como olor a horrible, huele horrible. Y mucha gente dice que es horrible, el gusto también, y otra gente le gusta. Y hablando con mi amiga, Vic, me dijo, por favor, probalo, probalo. Yo estaba como un poco, no sé si lo quiero probar. Y dije, ya estoy acá, vamos a probarlo. Entonces lo probé ayer con un amigo. Y el veredicto es, nunca jamás en la vida voy a probar eso de nuevo, comer eso de nuevo, porque fue literal lo peor que probé en mi vida. Y eso que a mí me gusta todo, o sea, me gusta todo. Esto, adentro, literal, la consistencia ya es horrible. Y sabe a cebolla, o sea, como una... No, sí, está. Y después estuvo divertido porque probamos más cosas del mercado como Thai, que nunca había hecho eso antes acá. Como que fuimos por puestitos pidiendo cosas X. Algunas cosas estaban buenas, otras más o menos. Y después fui a un bar, había música en vivo. Hoy estuve bastante tranqui haciendo mi bolso porque mañana ya me voy. Estoy la verdad que un poco sensible, esa es la realidad, por eso tampoco estoy hablando mucho, porque mañana me voy de Tailandia y Tailandia fue el primer país que me acogió en Asia. La pasé muy bien acá, como lo habrán podido ver, o sea, de verdad siento que wow, fue el inicio de una nueva era para mí. Entonces el hecho de que este primer capítulo se esté cerrando me pone un poco emocional. Siento mucho, siento profundo y me pega. Entonces mañana me voy y estoy como que all over the place. Pero ya sé que cuando me empiece a mover, como siempre en mi vida, nos movemos y vamos a lo que sigue. Pero también estoy en este momento ahora, entonces está siendo un poco difícil. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, la cosa es que el siguiente país al cual voy es Laos. Y cuando yo pensé en venir a Asia, ni en pedo tenía este país en mi cabeza, sinceramente. Pero hablando con personas que vinieron, todas me lo recomendaron. Es uno de esos países que, a diferencia de Tailandia, que ya está como más desarrollado en cuanto a recibir turistas, hay muchísimos turistas. Laos ni en pedo todavía está en ese punto. Entonces lo que me dicen es que es muy diferente en todo sentido, o sea, adiós 7-Elevens. Menos turistas, pero a la vez eso significa que todo sigue siendo un poco más local, o sea, miren qué locura esto. Y eso me gusta, ¿y esto? Y bueno, la cosa es que estoy yendo a sacar plata porque en Laos tengo que hacerme una visa y decidí hacerme la visa cuando llego en vez de hacerla online, que es como estándar, mucha gente la hace así. Entonces lo que preciso es, creo que son $40, pero voy a sacar un poquito más por las dudas porque tengo que pagar en dólares, porque si pago con moneda tailandesa me sale un poco más. Una foto de pasaporte que ya me las había sacado en Londres, así que ya la tengo. Y eso es todo para la visa de Laos con el pasaporte italiano. I'm getting older, I think I'm aging well. I wish someone had told me I'd be doing this by myself. Aloha. Bueno, estuve literalmente viajando todo el día. Salí a las 9:30 de la mañana y son las 5 y algo de la tarde. Pero estoy oficialmente en Laos.
Estoy en mi segundo país, no puedo creerlo. La cosa es que pasamos de un minivan. La primera nos llevaron a salir de Tailandia y después a la frontera de Laos. Ahí hice mi visa, o sea que ya tenía los dólares que cambié ayer, pero lo que pasó ayer fue que tuve que ir como a 3 lugares diferentes porque ninguno tenía 50 dólares. O sea, uno no tenía dólares, uno de los cambios, y otro tenía solo billetes de 100 dólares. Entonces pensé que iba a ser algo fácil, simple, y no. Al final terminé consiguiendo. Entonces en la frontera en Laos lo que me hicieron hacer fue dar una de las fotos como de pasaporte. 40 dólares era el precio. También te cobran, creo que fueron 40 baht para ponerte el sello de salida de Tailandia, ni idea. Y llenar un formulario. Y literal, como que la compañía con la que estaba, había una loquita que te ayudaba a hacer todo, entonces fue súper fácil. Estuvimos ahí un rato, aproveché a comprar un SIM, que la misma compañía también vendía SIMs, entonces ya tengo un SIM para Laos. ¿Y qué más hice? Cambié plata, que también ellos tenían, o sea, toda la plata de los baht tailandeses que tenía los cambié por moneda local. Después de eso nos tomamos un bondi y después de eso nos tomamos otro transfer y ahora estamos en el hotel. Y tenemos libre, o sea, libre en verdad sí, pero ni idea porque estamos en un pueblito X de Laos hasta mañana de mañana que nos vienen a buscar y ahí salimos en el bote lento. Me voy al destino final que es Luang Prabang en un bote lento. Entonces mañana empieza ese recorrido del bote lento. Bueno, hoy fue todo un transfer, pero mañana es en el barco ese. Después paramos en otro pueblo a dormir y al otro día más de barco. Lo que dicen que está ocupado es como las vistas y obviamente la experiencia de llegar en barco a otro lugar. No puedo creer que me fui de Tailandia. Adiós 7-Eleven. Adiós amigos. Adiós comida tailandesa. Ya veremos igual lo que tiene Laos para mí. Bueno, y la compañía también, una de las 2 noches te da el alojamiento, entonces este es mi hotel en el medio de la nada en Laos. Está medio pelo, o sea, hay cosas como esa que mejor no mirar. Pero dentro de todo, yo qué sé, está limpio. Está limpio. A esta altura como que ya me fui acostumbrando a los diferentes hoteles y hostels y cosas. Ahora, otra cosa que es muy diferente es que en Tailandia la moneda era muy parecida a los pesos uruguayos, créanlo o no, era como casi que igual la conversión. Ahora en Laos se fue todo al carajo, porque estamos manejando billetes de 10.000, 100.000. Quería hacer como este resumen de mi estadía, o sea, mi tiempo en Tailandia. Lo que hay que tener en cuenta es que fue mi primer contacto con Asia, entonces para mí fue eso como súper importante y hay gente que empieza en otros países en Asia y después cuando llega a Tailandia como que no es de lo que más le gusta porque hay algo que es una realidad por lo que estuve escuchando y porque también me di cuenta que Tailandia está como súper occidentalizado en algunos lugares. Entonces no se siente como tan auténtico de Asia, algunas partes, como muy turístico. Y creo que en otras partes de Asia, por lo que me estuvieron contando, como que todavía no es tan así. Entonces hay mucha gente que hace otras partes y después llega a Tailandia y es como que no se siente tan Asia. Entonces para mí sí fue mi primer contacto con Asia y a mí me voló la cabeza. Y en verdad amé todo Tailandia, o sea, me voy con un amor a Tailandia muy heavy. De hecho hay muchos lugares que me encantaría volver. Pero haciendo como un recuento, fui a Bangkok. Después de ahí me fui a Koh Samui, después me fui a Koh Phangan, después me fui a Phuket, Krabi, Chiang Mai y Pai. Muchas de esas cosas son islas al sur y después me fui al norte. Mi favorita, o sea, lo que yo amé mal de Tailandia y 100% volvería, o sea, mañana, es el norte. O sea, Chiang Mai creo que es mi top 1. Pai también me gustó mucho y tiene muchas vibras, no sé, en Uruguay o capaz en algunas otras partes de Latinoamérica. A mí me hizo acordar mucho como a pueblos en Rocha de Uruguay, que son como pueblos de verano un poco bohemios, que hay como una principal y todo el mundo se encuentra en esa principal, como que eso es Pai y eso estuvo muy copado y las vistas de Pai sobre todo son wow. O sea, hay muchas cosas para hacer también, como que no solo en Pai, pero cerca de Pai hay muchas cosas para hacer. Yo no hice tanto,
pero sí hay cosas para hacer si tienes el presupuesto y si tienes las ganas de moverte. Entonces creo que las vistas, Pai es mucho entre las montañas, entonces está increíble. Podés ir a varios lugares a ver el atardecer, pero porque siento también que depende de muchísimos factores como lo que cada uno considera favorito o no favorito. A mí en Pai lo que pasó fue que justo estaba medio en un bajón interno, entonces siento que lo podría haber disfrutado más capaz si iba en otro momento, pero igual fue una de mis ciudades favoritas. Pero Chiang Mai, wow, o sea, para mí fue lo mejor porque yo amé Bangkok. Hay mucha gente que no le gusta Bangkok porque es muy, como que mucha información. A mí me gustó Chiang Mai porque siento que como Bangkok tenés muchas cosas para hacer y está como bastante conectado y tenés muchas tiendas y es como fácil hacer cosas o trámites o encontrar cosas, digamos, que capaz en Pai no es tanto porque es más chiquito, pero a la vez no tenés esa locura de Bangkok y no tenés tanto la parte turística, porque Bangkok está, obviamente es muy visitada la ciudad. Entonces en Chiang Mai se sigue conservando más la cultura Thai y eso me gusta mucho. Es como que tienen lo mejor de los dos mundos, como que tenés de todo para hacer y todo conectado y sentís que si tenés algún problema lo puedes solucionar fácil y a la vez tenés la parte de la cultura y las raíces que todavía no se perdieron y eso está genial. Y hay demasiados lugares copados para ir, tipo cafecitos increíbles en Chiang Mai, como muchas cosas de esas. En primer lugar, Chiang Mai, Pai, Bangkok. Después de ahí creo que sería Koh Phangan. Pero también depende mucho la vibra en la que estás. A mí me gustó la zona que se llama Chong Mon más que la de Chaweng, y la de Chaweng es la más famosa. Después de eso diría Krabi. De Krabi, lo que pasa es que no me gustó Krabi en sí. Siento que es muy turístico. Hay tipo una calle principal con millones de tiendas y tipo todo vendiéndote cosas. Pero amé ir a Riley Beach, que es la famosa playa de mi vision board. O sea, esa playa, wow. Y también me dijeron que a la vuelta de esa playa hay otra que está increíble también. Entonces, de Krabi como que sí volvería, pero a hacer eso. Pero fui a las Pipi por un día, eso me copó. No me quedaría ahí porque lo vi demasiado también lleno de gente. Y lo último sería Phuket. O sea, literal creo que a Phuket no volvería. A no ser que vaya a hacer un campamento de Muay Thai. Volvería como solo a esa zona de la Fitness Street, que es como donde están los gimnasios y eso de Muay Thai. Pero si no, o sea, no recomiendo que pasen por Phuket. Sí. Quieren hacer playa, hay lugares mucho mejores como Koh Phangan, Koh Samui, Koh Tao, que yo no fui, pero dicen que está increíble también. Y ese es mi resumen de Tailandia. Ahora estoy en Laos. Pero vamos a ver qué onda la comida. O sea, acabo de comer algo que comía en Tailandia. Entonces siento que la comida puede ser un poco parecida, obviamente con dasho. Iba a decir tipo dishes, mezclado con platos en español. Platos locales de Laos. Espero que les hayan gustado mis semanas en Tailandia. Estoy un poco triste, la verdad. Pero viene algo nuevo y eso también está divertido. Empezamos un nuevo capítulo. Buenas, pinto micrófono. Estoy en mi segunda parada de Laos. Hoy tuvimos lo que fueron, creo que 6 horas de viaje en bote. La verdad que estuvo increíble, casi que ni dormí. O sea, había gente que estaba tipo todo el viaje y pensé que iba a dormir eventualmente y creo que habré dormido unos 20 minutos. Y el resto del viaje lo tomé para introspección full y me encantó que sea así. O sea, escuché mi música daily, escribí cosas, me vinieron ideas, planeé un poco mis próximos pasos del viaje. Fue como, la verdad, bastante inspirador y productivo porque estaba entre producir cosas pero a la vez estaba mirando los paisajes y era como, wow, o sea, wow.
Bueno, estoy en mi segunda noche entonces y no saben que casi tengo un panic attack. Cuando subimos al bote al principio, todos nuestros bolsos, que la gran mayoría de las personas viajan con mochilas, estaban siendo apilados como en la parte de atrás del barco. Después de eso había como una separación y habían los baños y había otra cosa más atrás que ni idea. Entonces yo puse mi mochila en donde estaba la pila de mochilas. Imagínense que no sé cuántas personas éramos. Bueno, dejó de funcionar el micrófono y pensé que acá estaba funcionando el audio, pero claramente no. Lo que estaba contando es que dejé mi mochila ahí y cuando llegamos la voy a buscar. La empecé a buscar y literalmente no la encuentro, pero estaba tranquila porque dije, o sea, la puse acá, tiene que estar acá. Entonces lo primero que hice fue entrar a mi iPhone y ver dónde estaba localizada, porque tengo un AirTag. Y literal aparecía en otro pueblo de más atrás. Onda, ya pensando yo cómo carajo voy a llegar a ese pueblo a recuperar mi mochila. Y como que empecé a friquear porque dije, ok, tipo, toda mi ropa está ahí, pero por lo menos las cosas más importantes, como mi pasaporte, mi cámara, mis tarjetas, mi plata, mi compu, todo eso estaba conmigo. Literal es la mochila donde está toda mi ropa del viaje. Y ahí dije, ok, no es tan grave. O sea, lo peor que puede pasar es tener que comprarme ropa de nuevo. Y listo. Y en eso se me da por ir para atrás, atrás del barco, pasando los baños. Y mi mochila estaba ahí, chiquilines. O sea, alguien la había corrido del lugar, la había movido del lugar. Pero por un segundo pensé que me había quedado sin absolutamente nada. O sea, iba viendo como la pila de mochilas iba bajando y la mía no aparecía. Y el AirTag claramente no estaba actualizándose. Entonces yo estaba convencida de que estaba en otro pueblo en Laos, en el medio de la nada. I kind of love him. It's actually poison. Actually, be sick. I was in year 8. 13. But guessing it's accident. Oficialmente en Luang Prabang, que es mi destino final. Este es mi hostel. Y miren lo que es esto. Tengo que ir a sacar plata porque me acabo de quedar sin plata pagando el hostel. Justo tenía tipo justito, no me acordaba que tenía que pagar eso ahora. Y después me voy a ir a caminar al mercado nocturno y a cenar. Y creo que después me vengo para el hostel porque estoy un poco muerta y mañana de mañana me quiero levantar temprano para ir a ver a pasar los monjes que hacen una ceremonia. Creo que voy a volver temprano, aunque me hice un amigo español en el Slow Boat, más grande, como 50 y pico de años, y me dijo capaz para ir a tomar algo, pero creo que hoy estoy para guardarme. Wow. A las 5 de la mañana, literal,
Son 5:20. Supuestamente 5:30 empiezan los monjes a hacer una ceremonia de recibir. La gente les da ofrendas. Usualmente, por lo que leí, son ofrendas como de comida. Me parece interesantísimo de verlo y de ir a sacar fotos. Así que espero que esté llegando bien en hora. Sinceramente creo que acabo de tener una de las mejores mañanas de todo mi viaje. Esta ciudad me está encantando. Las vibras de Laos me están encantando. La cosa es que llegué a ver la ceremonia de los monjes y pensé que, me imaginé yo, porque había leído que le dan sticky rice, que es ese arroz pegajoso que acá en Asia es como súper famoso. Es arroz blanco hecho como de una manera, y también el grano en específico, que queda todo pegadito, entonces le llaman arroz pegajoso, sticky rice. Y había leído que a los monjes como ofrenda le das un poco de arroz. Entonces me imaginé que iban a haber puestitos vendiendo arroz, pero los manes tienen todo el sistema organizado. Entonces apenas llego como a la calle por la que pasaban, estaban todas esas sillitas de plástico con como esa venda que te ponen en el cuerpo, no es una venda, perdonen. Y enfrente a cada sillita un poco de arroz y una canasta con dulces, o sea, con chocolatitos. Entonces apenas como que llego a esa calle, una mujer me dice, vení, vení, vení. Claramente yo ya me imaginé que tipo tienen todo el sistema organizado para que les pagues, obvio. Entonces te hacen sentar, te ponen alrededor esa venda o lo que sea. Te dan un guante para que con ese guante agarres el arroz, agarres un chocolatito y se lo pongas a los monjes, que cada uno tiene un recipiente. Entonces vas agarrando un poquito de arroz, un chocolatito y se lo pones a cada uno de los que pasa. Lo hice una vez, no me pidieron plata, pero yo ya era obvio que me iban a pedir plata. Y ahí viene la mina, la misma mujer, y me dice, van a pasar de nuevo, si querés sentate en la silla de al lado, que no había nadie, y lo haces de nuevo. Y bueno, y ahí me pidió plata. Me pidió 100.000 kip, creo que se llaman, 550 pesos uruguayos, o $13, que en verdad es bastante para hacer Asia, digo. Pero en ese momento decidí, sabelo, obviamente te doy, o sea, está todo el sistema armado, no me voy a poner a discutir con la mujer. Y ya aproveché y le pedí una foto de ella, mía sentada. Me encantó como ser parte de esa ceremonia. Después pasaron más de una vez, o sea, y pasaron como varias bandas de monjes. Entonces yo lo hice 2 veces, después me querían pedir de nuevo y dije, no, pará. O sea, prefería también pararme para sacar fotos como desde afuera. Y después de eso caminé por todo el mercado de la mañana de acá, tipo muy cerca de mi hostel. Wow, o sea, esa experiencia también la recomiendo muchísimo, tipo hacer el itinerario de los monjes y después pasear por el mercado como una feria, digamos. Me encantó, o sea, para sacar fotos además, increíble. Me encanta ver como la vida real de esta mañana en Luang Prabang, en Laos.
creo que eso es exactamente lo que hice. Así que ya puedo empezar el día a 10 puntos. ¿Por qué se le da arroz a los monjes? Porque su dieta se basa en arroz. Entonces es como una ofrenda que se considera que va a acumular karma positivo el darle a los monjes algo que es en lo que su dieta se basa. Entonces por eso le dan arroz. Los chocolates, no sé. Estuve acostada un toque subiendo historias, reels, etc. Y ahora salí para desayunar. Voy a ir a una cafetería que es como media francesa. No, bueno, tengo un poco de ganas de comer un croissant. Así que creo que voy a hacer eso mientras hago journaling. Es todavía muy temprano porque fui a la ceremonia, entonces son como 8:30. Y en verdad después no tengo planes, así que me perderé por Luang Prabang hasta como 3 de la tarde, que ahí voy a ir a una montaña, que hay un templo en la cima y dicen que las vistas están espectaculares. Así que ese es mi plan para hoy. Ayer me tuve que comprar esta riñonera porque, o sea, en verdad fue un momento bastante triste porque yo vine con solo una riñonera, o sea, solo vine con una riñonera, además de las mochilas, solo una riñonera. Entonces es la que uso para todo, o sea, para mi día a día, para salir, para todo. Y es la riñonera que tengo hace, creo que aproximadamente 8 años, no es joda, y la amaba mal. La había comprado en Londres, en Urban Outfitters, y era como negra de charol. Las personas que me conocen seguro la vieron porque la usaba todo el tiempo. Pero lo que le empezó a pasar fue que se empezó a pelar, o sea, ya estaba, la había usado literal para todo, tipo, se recorrió el mundo esa riñonera. Se empezó a pelar y además lo que pasó en este viaje fue que el cierre se empezó a fallar, o sea, literal se empezó a abrir. Y entonces ya no era más segura para mí, porque dije, ok, en el día como que la puedo manejar, pero cuando salga de noche se va a empezar a abrir, va a ser un quilombo. En Pai perdí una de mis pintas de labios y me dolió, y puede que haya sido por la riñonera, así que bueno, me compré una de estas que son, acá está lleno como de fakes, o sea, hay muchos puestos que venden como ropa de Patagonia falsa, obviamente Nike, de North Face, todo eso. Y esto me pagué creo que $15 por esta. ¿Qué tal? No es lo mismo porque no me sirve como tanto para salir, no es como tanto de salir, pero necesitaba una urgente, entonces esa es la situación. Estuve acá sentada unos 20 min fácil y literal nadie me vino a atender. O sea, me dieron el menú y se fueron a la mierda y nunca más volvieron. Igual me pedí tremendo desayuno que ahora les voy a mostrar. Pero la atención en este lugar, no. Tenemos iced matcha latte, un croissant que tiene bastante buena pinta y frutas con granola y yogur. Todo esto por $5.40, lo cual sería lo equivalente a solo esto en Londres, básicamente. Pegué una siesta y ahora estoy buscando un lugar para sentarme a tomar un smoothie y después subir la montaña. Sinceramente no creo que el atardecer de hoy esté tan bueno porque está nublado ahora, pero mañana me anoté a un tour todo el día, así que esta es mi oportunidad de subir esta montaña porque el otro día me voy a otra ciudad. Este no es el destino final, pero miren qué wow esto. O sea, what? No.
There you go. I do not like this one very much. You can go the fucking longest. Size of like the hostel times 4. My camera is